Hola, mi nombre es Kraft y en los siguientes minutos nos vamos a adentrar en la vida de uno de los líderes de los grupos de culto más siniestros de la era moderna, Manson. Bienvenidos a Décadas Sangrientas. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de asesinos, hablamos de cuchillos y pistolas. Pero no es el caso. Nuestro protagonista no era fanático de las armas blancas ni de los calibres. Elegía manipular algo mucho más peligroso: las mentes. Pero antes de avanzar con su historia criminal, vamos a conocer un poco sobre su infancia y de dónde vino este peculiar ser. En la década del 30, una jovencita llamada Kate, de unos 15 años, conoció al coronel Scott, del cual quedó embarazada. Al enterarse de la noticia, el muchacho decidió cortar lazo con Kate. Tras el abandono, ella decidió buscar un padre para su hijo y conoció a William Manson, quien cedió su apellido al bebé. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934, en Ohio. Caitlin era una adolescente bastante inquieta y dejaba a su hijo con Nancy, su madre, desapareciendo durante días junto a su hermano Luther. Los hermanos se dedicaban a robar a forasteros. A poco tiempo, William Manson se divorció de ella. Kate estaba empecinada en llevar al coronel Scott a la corte para exigirle el dinero adeudado de la cuota alimentaria del pequeño Charles. Solo obtuvo $25. El coronel, por supuesto, no se hizo cargo de nada. Es difícil tocar fondo, pero imagínense sentirse así con tan solo 4 años. Luego del arresto de su madre, la familia empezó a discutir sobre quién se haría cargo del pequeño Charles. Finalmente, se sumaría a la familia de su tía Glenna, quien vivía con su marido y su hija. Charles era un chico que no le gustaba pasar desapercibido. Se metía en problemas constantemente. Ya con 5 años, tenía una devoción por la manipulación. Inventaba rumores entre sus compañeros de clase y cuando lo descubrían, culpaba al resto. Al comienzo de la primaria tampoco sería fácil para Charles. Además de tener que lidiar con sus compañeros abusones, se le sumaría un nuevo enemigo: su maestra, la señorita Banner, que muy profesionalmente se dedicaba a burlarse del chico todos los días por tener a su madre en prisión. Un día, desbordado por la situación, volvió a casa llorando. Su tío Bill decidió que era buena idea tratarlo de marica. Bill entendía que Charles tenía que fortalecer su carácter, por lo que lo obligó a ir vestido con ropa de su prima al día siguiente. Ustedes se imaginarán las repercusiones que tuvo entre sus carismáticos compañeros y su tan empática profesora. Lo que sabemos de la infancia de él, sí, también una infancia complicada, que forma parte de lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, el contexto que pudo haber facilitado en que este sujeto se convierta en un sociópata, ¿no? Y que no haya nacido así. Pero de todas formas, aclarar de que no podemos decir que por la relación que tuvo con los padres o del entorno necesariamente se haya convertido así, justifique lo que hizo, digamos, ¿no? Sí que transgreda las reglas, ¿no? Una cosa es transgredir las reglas, otra es llevar al extremo de lograr que otros maten por él, ¿no? A finales de 1942, su madre, Caitlin, salió en libertad condicional y Manson se fue a vivir con ella a Charleston. Al principio parecía que todo iba bien, pero de a poco, Caitlin empezó a notar cosas extrañas en él. Faltaba recurrentemente a clases,
encontraba dinero y golosinas escondidas en el cuarto. Poco tiempo después, ese dinero se transformaron en carteras. Le pidió ayuda a su madre, Nancy, pero sus dichos no cambiaron los hábitos de Charles. Como no sabía manejar la situación, en 1947 decidió internarlo en un reformatorio, donde lo describieron como ocasionalmente simpático con complejo de persecución. Charles faltaba a clases para ir a robar por las tiendas del pueblo. Al tiempo fue atrapado por la policía y el juez lo envió a la Ciudad de los Niños, la escuela más conocida para tratar a jóvenes con problemas de conducta severos. A los 4 días se fugó con un compañero. Robaron un coche a mano armada y se dirigieron a Illinois. Pero lo volvieron a atrapar y lo enviaron a la escuela de Indiana, donde se hospedaba a chicos con un alto historial delictivo. Según testimonios posteriores de Charles, dice haber sido abusado sexualmente a los días de llegar. Charles desarrolló el juego de la locura. Como no podía intimidar físicamente por su bajo portento, decidió ser un loco, gritando, revoleando los brazos, imitando animales y demás. En fin, intentó escaparse unas 7 veces sin éxito. Nunca dejó de utilizar la manipulación a su favor. En cada uno de los intentos de escape, logró convencer a diferentes chicos. Lo mismo intentó hacer con los psicólogos del lugar. Parecía darles indicios de cambios actitudinales que no eran reales. En 1951, con 16 años, fue enviado a la Escuela Nacional de Entrenamiento. Al llegar, su tutora asignada registró: este chico intenta dar la impresión de que se esfuerza por adaptarse, aunque en realidad no se esfuerza en este sentido. No se equivocaba. Manson utilizó sus poderes del convencimiento y manipulación para hacerles creer a los psiquiatras que la culpa de sus malos hábitos venía de falta de amor por parte de su madre. Gracias a esto, los médicos concluyeron en que lo que necesitaba era recuperar autoestima. Así que logró la transferencia a una escuela regular. No duró mucho tiempo ahí. Fue sorprendido abusando sexualmente de un joven mientras posaba una navaja en su cuello. Inmediatamente fue transferido a un reformatorio, donde cometió varios actos similares, lo que lo llevó a ser recluido en un pabellón de máxima seguridad. Allí comenzó a leer, a cooperar con las autoridades y finalmente fue liberado a los 19 años. A los 20 le propuso matrimonio a una chica llamada Rosalie Willis. Se casó, consiguió trabajo y comenzó a aprender a tocar la guitarra. Parecía otro hombre, pero las apariencias engañan. A los pocos meses, Rosalie quedó embarazada y Charles volvió a las andadas. Esta vez eligió robar coches para conseguir dinero extra. En el verano de 1955, Charles condujo junto a su mujer con destino a Los Ángeles, donde estaba viviendo su madre. El problema fue que condujo un coche robado y por distintas fronteras estatales. Entendiendo que esperaban un hijo y sumadas las súplicas de Charles alegando estar aprendiendo a vivir en sociedad, las autoridades determinaron darle 5 años de libertad condicional. No duró mucho. Decidió no presentarse a los juicios orales y fugarse de Los Ángeles. Por su mala fortuna, fue atrapado y el 23 de abril de 1957 fue enviado a la penitenciaría terminal Island, solo 13 días después del nacimiento de su hijo, Charles Manson Jr. En prisión, compartió celda con proxenetas y aprendió cómo aprovechar los puntos débiles psicológicos de las mujeres con el objetivo de manipularlas, aislarlas, convencerlas de que era su único amor y ejercer distintos tipos de violencia para mantenerlas sumisas.
Hicieron énfasis en la elección de chicas carentes de una figura paterna. También tomó un curso dictado por el autor del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, llamándole particularmente la atención la frase que dice: deja que el otro compañero sienta que la idea es suya. Finalmente, Charles saldría de prisión el 30 de septiembre de 1958. Para ese entonces, su mujer ya lo había dejado. Volvió a vivir con su madre, pero al poco tiempo retomó los malos hábitos, sumando ahora la prostitución a su repertorio delictivo. Volvería a ir a prisión, donde seguiría leyendo cómo influenciar espiritualmente a las personas y donde perfeccionó su habilidad musical, ahora queriendo volverse un músico famoso. A pesar de pedir continuar en prisión, fue liberado en 1967 bajo la libertad condicional. Cuando salió, se encontró con una sociedad completamente distinta. Manson es otro hijo del momento, de la cultura, ¿no? Manson en realidad era un músico frustrado. Él lo que quería ser era una estrella de rock, ¿no? Ahí tenemos características de narcisismo, en primer lugar, ¿no? Una vez más tenemos narcisismo. Ahora, pensar en lo persuasivo que fue, ahí también tenemos un poco lo que veníamos hablando. Es un poco, entre comillas, un invento también del FBI o de quienes lo entrevistaron después, en convertirlo como un as de la manipulación. Era manipulador, por supuesto, pero tampoco lo que pretenden venderlo, ¿no? Hay que ver a quiénes manipulaba. Manipulaba a sujetos que él captaba o que se acercaban a él con una idea un poco de la música, un poco, pensemos en los tiempos que esto era, estaba el movimiento hippie en ese momento explotando, era el momento de los Beatles, de muchas revoluciones, era el momento también de mucha confrontación entre negros y blancos, habían matado hace muy poco a Martin Luther King, y Manson era un sujeto racista. Con el tiempo, luego él se va a hacer como un tatuaje de la esvástica en la frente, donde también vemos el odio, ¿no? El odio hacia la diferencia y el odio hacia los negros. Esta combinación de cosas, producto de la frustración que él tenía por no ser el músico que pretendía ser, es lo que lo llevan a este convencimiento de estos sujetos, que luego va a terminar en los homicidios que él logra que los demás ejecuten. Al salir de prisión, se trasladó a San Francisco. Se sorprendió con los grupos hippies y grupos afroamericanos que peleaban por sus derechos. Pasó unos días mezclados entre los manifestantes y los hippies intentando imitarlos. Allí conoció a Mary Brunner. Le mintió fingiendo compartir su mirada social. Logró enamorarla y de esta manera consiguió techo. Además, utilizó el concepto de amor libre del hippismo para convencerla de traer más mujeres a su casa. En poco tiempo se creó un gran grupo de seguidores a las cuales llamó La Familia. Pronto expandió su secta viajando por distintos estados y reclutando más mujeres a las cuales les ordenaba con quién acostarse. Se trasladó con La Familia a Los Ángeles a finales de 1967. Su idea era usar a las seguidoras para lanzar su carrera musical. De hecho, tuvo la oportunidad de hacerlo con Terry Melcher, a quien llegó por medio de Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, en una curiosa anécdota de ruta. A pesar de tener varias reuniones en la residencia de Cielo Drive en Beverly Hills, lugar que abordaremos más adelante, Melcher lo terminó rechazando. Además, Wilson no le dio créditos por la canción Never Learn Not to Love, a modo de represalia por una gran deuda económica de Manson con él. Esto generó una furia en Manson y su familia, lo cual llevó a amenazarlo de muerte. Wilson cortó todo tipo de relación, pero esto no iba a quedar así. A finales de 1968, Manson se obsesionó con el álbum blanco de los Beatles. Escuchaba las canciones una y otra vez. Manson se convenció de que los Beatles le dejaban pistas sobre la próxima guerra racial, a la que llamaba como Helter Skelter por la canción de los Beatles. Él creía que insinuaba el próximo apocalipsis.
Suena totalmente delirante. Bueno, la influencia del tema Helter en los crímenes, digamos, y en este posible delirio colectivo, en realidad es cómo repercutió ese tema en Manson, que era un tema de los Beatles muy diferente a lo que venía haciendo la banda, en Manson repercute de una forma como una excusa, es decir, genera en él un cambio, una excusa para el cambio que él quería impulsar también, ¿no? Y esto es lo que le comunica al resto de la familia Manson, ¿no? Esta revolución que él quería hacer, ¿no? En realidad, más que delirio, es un convencimiento que le da a este clan como una excusa, ¿no? Una motivación para poder hacerlo, y tratar de darle también un poco de orden a este delirio, pero que es de él en realidad, ¿no? Que insisto, es más como una excusa, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que él estaba frustrado en realidad, ¿no? Y lo que había más es envidia de no haber tenido el lugar que él quería, más que un cambio real, ¿no? Esto lo utiliza más para un convencimiento del resto, ¿no? Una excusa. El delirio no es tanto colectivo, sino, insisto, es un motivo que les da al resto y los otros lo apropian. Pero podría haber sido otra cosa, ¿se entiende? Podría haber sido cualquier otra cosa que estuviese surgido. Sí es importante el tema en cuanto a que es diferente y que repercute en él, ¿no? Y genera esta idea. Pero más allá de eso, no, la idea tampoco estaba bien elaborada o no estaba bien desarrollada, al menos que se sepa, ¿no? Estamos hablando de la información que tenemos de la historia, ¿no? Aunque nunca hubo unanimidad con respecto a que Manson padeciera esquizofrenia, pero sí a una importante tendencia a la psicopatía y a la manipulación, herramienta principal para las atrocidades que sucedieron el 9 de agosto de 1969. Aquel día Manson logró convencer a 4 de sus seguidores, Susanna Atkins, Tess Watson, Patricia Kenwin-Kell y Linda Kasabian, de que tomaron un cuchillo, una pistola e interrumpieron a la casa de la estrella de Hollywood Sharon Tate, arrasando con quien esté. Y eso hicieron. Pero le tocó primero a Steven Parent, quien se estaba retirando del domicilio. El joven de 19 años fue asesinado a tiros por Tex Watson. Ya en el interior de la casa del terror, le llegó la hora a Jay Sebring, estilista quien había sido el novio de Tate. A él lo balearon, patearon su cara y apuñalaron varias veces después de que rogara que no lastimaran a Tate y a su bebé en camino. Pero no les importó. A la por entonces esposa de Roman Polanski la apuñalaron 17 veces con una bayoneta para luego colgarla en el living de la casa y escribir con su sangre y la de Jay cerdos en las paredes. Y no se escaparon. Bob Frykowski y Abigail Folger fueron brutalmente apuñalados, llegando a recibir entre 30 y 50 punzadas en los jardines de la casa. El listado de víctimas no termina ahí. Al día siguiente, el horror llegó a la casa de la familia LaBianca. Len y Rosemary, dueños de una cadena de supermercados en Los Ángeles, fueron inicialmente asaltados en su domicilio. Los ataron a unas sillas y les tiraron los objetos de valor. Antes de irse, los apuñalaron hasta la muerte. Con la sangre de las víctimas escribieron a modo de firma Helter Skelter. Su traducción al español es Los héroes gritan, intentando que parezca un crimen ejecutado por parte de sus miembros de grupos afrodescendientes y así buscando impulsar nuevos conflictos con los grupos supremacistas blancos. Pero como toda mentira, tiene patas cortas. Días después, Susanna Atkins, partícipe de las masacres, fue detenida por el robo de un auto. En la cárcel, presumía sobre su participación en los asesinatos, a lo que esa información llegó rápidamente a las autoridades de la penitenciaría, y el 12 de octubre
se tradujo en el arresto de Charles Manson y todos los intérpretes de la escena del terror. Ya en 1971, 2 años después de haberse cometido los asesinatos, Charles Manson, de 36 años de edad, y los integrantes de la secta La Familia Manson acabaron cumpliendo cadena perpetua por los crímenes cometidos. Así fue como el rey de los afligidos fue recluido en California Medical Facility, donde sufrió intentos de asesinatos, brindó entrevistas y estuvo a punto de casarse. Finalmente, tras contraer cáncer de colon y algunas afecciones cardíacas, falleció el 19 de noviembre de 2017 en el hospital de Bakersfield a la edad de 83 años. Luego de una larga discusión por la propiedad de su cuerpo, como lo fue alguna vez por su tenencia, fue incinerado en Porterville. Aunque Manson no continúa entre nosotros, aún se encuentra abierta una investigación por un presunto asesinato ejecutado por la familia Manson apenas 3 días después del Sharon Tate. El nombre de la víctima era Red Silva Sugarstone, de origen sueco, tenía 19 años y recibió múltiples apuñalamientos. La causa quedó archivada largo tiempo, porque cuando fue encontrada entre los matorrales no tenía ninguna identificación y su familia nunca denunció su desaparición. Recién en 2015 se pusieron en marcha unas pruebas de ADN que arrojaron su identidad. A día de hoy, se sigue trabajando para comprobar si la familia Manson también fue culpable en este asesinato. Sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Kraft y nos veremos en la siguiente entrega de Décadas Sangrientas.